Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a que televisoras públicas se suman a esta señal. Queremos agradecerle, por supuesto, su presencia, su participación, su colaboración, que la puede hacer a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter y Facebook, en @canal44tv, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy tendremos varios temas a lo largo de la siguiente hora. Hablaremos, por ejemplo, que entre los mayores daños que va dejando esta pandemia de COVID-19, sin duda alguna, son los desórdenes mentales entre la población. Organismos mundiales advierten sobre las graves repercusiones que tendrá y ha tenido esta pandemia en la salud mental, en la salud emocional de los habitantes de este planeta. Datos preliminares del estudio COVID-19 denominado Héroes, realizado por universidades de Chile y de Estados Unidos, así como de la Organización Panamericana de la Salud, muestran que entre el 5 y 15% de los encuestados de varios países de América Latina tenían depresión y pensamientos suicidas. ¿Cómo se han modificado estas tendencias? Le hablaremos, por supuesto, de ello a lo largo del programa. El Atlas de Salud Mental Mundial revela la falta de liderazgo, gobernanza y financiamiento para atender la salud mental de la población. Otra de las grandes deudas de los sistemas de salud que quedó evidenciado también en medio de esta pandemia. La salud mental en la población infantil se agudizó, advierte la Agencia de las Naciones Unidas por la Infancia, la UNICEF. Se estima que 1 de cada 7 niñas, niños y adolescentes se ha visto afectado por estas largas cuarentenas y los encierros prolongados. Las personas con trastornos mentales y discapacidad intelectual tuvieron un mayor riesgo de mortalidad durante la pandemia de COVID-19 en 2020, de acuerdo con un estudio publicado por la revista The Lancet en Europa. Vamos a iniciar nuestro programa trasladándonos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para escuchar el informe más reciente de este organismo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia retrocede, sobre todo en los países donde la vacunación avanza a buen ritmo, aunque seguimos sumando casos. En total, más de 238 millones de personas se han infectado y de ellas más de 4,8 millones han fallecido. Preocupa a Rusia. Es el quinto país con más casos en el mundo, por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil y el Reino Unido. Ahora se acerca a las 1.000 muertes diarias y el número de nuevos casos se ha incrementado en un 16% la última semana. En total son más de 219.000 los fallecidos. Hasta el momento solo un 31% de la población ha sido vacunada con pauta completa. Por otro lado, se siguen sumando regiones que obligan a vacunarse a los trabajadores que interactúan con el público. Es el caso del territorio norte de Australia, que ha dado un plazo hasta finales de año para estos trabajadores. Incluye recepcionistas, guías turísticos, empleados de supermercados y cajeros de banco. Por su parte, Estados Unidos abrirá las fronteras terrestres con México y Canadá en noviembre y exigirá a los viajeros una prueba de vacunación. La fecha coincidirá con la que se establezca para los viajeros internacionales que lleguen por vía aérea y levantará las restricciones de entrada desde la Unión Europea, Reino Unido, Brasil y China. Pero además de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud está estudiando un tratamiento en pastillas desarrollado por la farmacéutica alemana Merck, que podría ser una nueva arma en la lucha contra la pandemia. Está pensado para casos leves de la enfermedad. Médicos Sin Fronteras considera que podría ser un gran avance, especialmente en países en desarrollo, y han pedido que el precio sea asequible. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y uno de los retos post-pandemia precisamente será abordar el cambio climático.
De acuerdo con el estudio publicado en la revista The Lancet, la prevalencia del trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad está directamente vinculada con las tasas de movilidad humana y contagio con la enfermedad COVID-19. Los investigadores realizaron una revisión sistemática de los informes científicos sobre la prevalencia del trastorno depresivo y la ansiedad durante la pandemia. Esto publicado entre el 1 de enero de 2020 y el 29 de enero de 2021, para después reunir, clasificar y representar todos los datos de una metaregresión. Para medir el impacto de la pandemia en un área determinada, el equipo analizó las tasas diarias de infección, las restricciones a la movilidad y las tasas de mortalidad excesiva diaria. Entre los resultados se muestra que a nivel mundial, 53.2 millones de personas sufrieron trastorno depresivo mayor, esto es, un aumento de nuevos casos en un 27%. La prevalencia total de la enfermedad fue de más de 3.100.000 casos por 100.000 habitantes. Los científicos apuntaron a la aparición de 76.2 millones de personas adicionales con trastornos de ansiedad, un alza de más del 25%. De acuerdo con el estudio, la pandemia llevó a una urgencia cada vez mayor para fortalecer los sistemas de salud mental. En la mayoría de los países, las estrategias de mitigación deberían apuntar a las causas de la mala salud mental y podrían incorporar formas de promover el bienestar mental e intervenciones para tratar a las personas con dichos trastornos. Y precisamente se están generando campañas para visibilizar la presión y carga de trastornos mentales en los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y demás personal, principalmente que trabajan en los hospitales en América Latina. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Panamericana de la Salud lanza una campaña en las redes sociales para concientizar sobre la carga continua que la pandemia de COVID-19 supone para la salud mental de los trabajadores de la salud de primera línea, invitándoles a compartir sus historias y estrategias para gestionar y afrontar mejor este desafío añadido. La campaña Salud Mental Ahora Cuenta tu historia recopilará historias escritas y en video de trabajadores de salud de las Américas a través de Twitter, Facebook e Instagram, que se recopilarán y difundirán a través del sitio web de la OPS y de sus canales en redes sociales hasta finales de año. La selección de historias se basará en criterios específicos con el objetivo de retratar la amplitud de los efectos de la pandemia y mostrar la diversidad de las Américas. Los trabajadores de la salud han sacrificado mucho para atender a las personas durante la pandemia de COVID-19 y esto ha afectado incluso a su salud mental en muchos casos. La campaña amplificará las voces de los trabajadores de la salud para que haya una mayor comprensión de los problemas de salud mental a los que se han enfrentado. Los datos preliminares del estudio COVID Healthcare Workers, una colaboración entre la Universidad de Chile, la Universidad de Columbia de Estados Unidos y la OPS, indican que entre el 5% y el 15% de los encuestados en varios países de las Américas informaron de pensamientos suicidas en las 2 semanas anteriores a ser consultados para la encuesta. Entre el 15% y el 22% declararon síntomas compatibles con la depresión. El estudio se centra en el impacto de la pandemia en la salud mental del personal de salud de 11 países de las Américas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. El estudio estará disponible en noviembre. La pandemia ha afectado a la salud mental, no solo de los trabajadores de la salud, sino también de muchas otras poblaciones de las Américas, ya que se enfrentaron al duelo personal, a las noticias sobre la enfermedad y muerte, a las pérdidas de empleo, a la crisis económica y social, a la violencia doméstica, al cierre de escuelas y a la persistente desinformación generalizada. Al mismo tiempo, los servicios para ayudar a las personas a hacer frente a estos factores de estrés se han visto interrumpidos por la COVID, informó Rocío López Fonseca. En Venezuela también se analiza este fenómeno de las consecuencias que ha tenido la pandemia en la salud mental de su población.
La salud mental es un problema serio en una Venezuela azotada por la pandemia de coronavirus. María Gabriela Tablera vivió una crisis durante el confinamiento que le hizo pensar en lo peor. Me intenté quitar la vida definitivo porque ya de verdad no quería no quería vivir y se rompió la soga. Esta estudiante de cine de 25 años ha sufrido varios ataques de pánico desde aquel intento fallido en agosto de 2020. El estar encerrado, el no poder salir, el no poder tener tu rutina diaria hace que tu mente se deprima y decaiga. La pandemia se suma a 8 años de recesión, donde la pobreza ganó terreno y los salarios se diluyeron ante una inflación galopante. La moneda local se desplomó y se impuso el dólar, dejando a muchos rezagados. En agosto, la Organización Panamericana de la Salud advirtió de una crisis de salud mental inédita en el continente americano a raíz del aislamiento por la pandemia. Y en noviembre alertó que sus efectos probablemente persistan una vez que el virus sea controlado. Hemos detectado que se han incrementado los niveles de ansiedad, de angustia, tristeza, depresión. Y esas emociones y esas afectaciones, si no son debidamente atendidas, se pueden convertir en caldo de cultivo, en una situación que se complique. El gobierno de Venezuela mantiene una cuarentena que intercala una semana radical, cuando solo pueden abrir comercios esenciales, con una flexible que permite salir a la calle sin mayores restricciones. Sin embargo, ante la virulencia de la segunda ola, en marzo decretó un confinamiento de 2 semanas. En ese momento, el servicio telefónico gratuito de atención psicológica de la Federación de Psicólogos de Venezuela vio un pico de consultas. Al principio como que no se vio tanto, pero a medida que avanzaban los meses y que seguía el tema de la cuarentena, pues sí empezaron a haber muchas más llamadas, sobre todo por síntomas de ansiedad. En una Venezuela fervorosamente católica y conservadora, hablar de suicidios es tabú. Pese a ello, las redes sociales han servido para difundir llamados pidiendo ayuda profesional en casos de depresión y otros trastornos. El guía turístico Jonathan Alvarado lleva meses desempleado y decidió abrirse al conocer el caso de un joven que se suicidó en Maracaibo. Yo he tomado la ayuda profesional gratuita porque fue algo como que, bueno, voy a probar, voy a ver qué es lo que pasa aquí. Y en verdad considero que me ha ido muy bien porque en Twitter puedes buscar mucha información gratuita, hasta por internet. Hay números de teléfono y de la Asociación de Psicólogos en Venezuela, que es gratuito, y ellos están allí 24/7. El Observatorio Venezolano de Violencia, una ONG de referencia en el país ante la escasez de cifras oficiales, dio cuenta de 3 suicidios diarios en 2020, 22 cada semana. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. Hoy estamos hablando de salud mental en medio de esta pandemia de COVID-19, pero ¿qué tan preocupante debe ser un síntoma, una señal de trastorno mental, emocional derivado de esta pandemia? Bueno, los expertos dicen que algunos de estos casos incluso pueden llevar a la muerte. Las personas con trastornos mentales y discapacidad intelectual tuvieron un mayor riesgo de mortalidad durante la pandemia de COVID-19 en 2020, concluye un estudio publicado en la revista The Lancet en Europa. Los investigadores analizaron a 167.122 personas del South London and Masdin NHS Foundation Trust de 2019 a 2020. 40% tenía al menos un trastorno afectivo, 35% trastornos neuróticos, 22% reportó trastornos por uso de sustancias y 16% tenía trastornos del espectro esquizofrénico. En comparación con los datos de mortalidad de la población general de Londres, las tasas de mortalidad estandarizadas por edad y género para COVID-19 fueron más altas en aquellos con trastornos mentales o discapacidades de aprendizaje. Las discapacidades de aprendizaje tuvieron las tasas más altas con 9.24, seguida por trastornos generalizados
del desarrollo con 5, mientras que trastornos del espectro de esquizofrenia tenían 3.26. Aunque las muertes por todas las causas para cualquier persona con una afección de salud mental o discapacidad intelectual disminuyeron de julio a septiembre de 2020, cuando el aumento de COVID-19 y el confinamiento relacionado disminuyó, las tasas fueron 2 veces más altas que del año anterior, particularmente entre las minorías, informó Elizabeth Ortiz. Y las estadísticas continúan. Cerca de 1.000 millones de personas viven en el mundo con un trastorno mental. 3 millones de personas mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol y una persona se suicida cada 40 segundos. Cruz Roja señala que estos datos reflejan la delicada situación que atraviesa la salud mental de la población en todo el mundo, una situación que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, relativamente pocas personas en todo el mundo tienen acceso a servicios de salud mental de calidad. En los países de ingresos bajos y medios, más del 75% de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias no reciben ningún tratamiento para su afección. La Cruz Roja recuerda que cada persona desempeña un papel diferente en la sociedad y es importante que todos y todas ayudemos a quienes se encuentran afectados por un problema de salud mental. Más cifras en torno a esta pandemia y la salud mental. Investigadores reportan que más de 50 millones de personas enfrentaron trastornos depresivos. La pandemia es responsable de 53 millones de casos más con trastornos depresivos, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista The Lancet. El trastorno depresivo mayor tuvo un disparo de 28%, mientras que los 76 millones de trastornos de ansiedad representan un repunte de 26% en 204 países en 2020. El estudio indica que las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados. Los países más afectados por COVID-19 tuvieron los mayores aumentos en los dos trastornos. El estudio está basado en una revisión sistemática de la literatura. Es el primero que estima los impactos de la pandemia en los trastornos. Por ello, los autores advierten que es necesario tener una mayor inversión en los sistemas de salud mental. Es una propuesta que coincide con las conclusiones del Atlas de Salud Mental 2020. Resulta que los gobiernos gastan solo el 2% de sus presupuestos de salud en salud mental. Esto ha cambiado muy poco en los últimos años. Solo en la mitad de los países se ejecutaron los programas de prevención y promoción de la salud mental específicos, muy por debajo del objetivo del 80% para 2020, informó Elizabeth Ortiz. Escuchemos esta entrevista que realizó la agencia EFE con la especialista regional en adolescencia y VIH del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para América Latina y el Caribe, Alejandra Trocero. El estimado que se ha hecho es un estimado que está basado en trastornos de la salud mental diagnosticados por la OMS. La OMS cada año hace una recopilación de los datos de estos trastornos que incluyen, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta, autismo, problemas alimentarios. Entonces entra una gran gama de problemas, ya sea de la conducta como de comportamiento, de problemas de comportamiento, como depresión, como ansiedad. De todas maneras, la depresión y la ansiedad es uno de los mayores factores que incide. Incremento de la pobreza, hay mayor movilidad humana, hay muchos factores que son los que están incidiendo para que veamos estos números en la adolescencia. Yo creo que más que poder pensar en lo que había antes y lo que hay ahora, porque creo que es muy difícil, porque no tenemos datos muy sólidos, muy fuertes, de poder marcar en el tiempo cómo ha cambiado esto, sí es importante resaltar que este informe que está presentando hoy UNICEF es un informe que por primera vez pone el lente en la situación de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Entonces, el Estado Mundial de la Infancia es un informe que UNICEF saca cada año, no lo hizo el año pasado debido a la pandemia, pero entonces la idea es poder poner en un lente magnificador, poder mirar cuál es esa situación. Entonces es la primera vez que contamos con estos datos. Entonces creo que más que poder pensar cómo era antes, creo que lo importante es poder decir, este es un problema que se está incrementando, porque sabemos que la pandemia ha impactado de una manera
inesperada la vida de todos nosotros, y especialmente la de los adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Vemos que en la región de América Latina y el Caribe, 1 de cada 7 niños, niñas, adolescentes sufre de un trastorno mental. Esto, el estimado es más o menos un 15% de la población adolescente de 10 a 19 años, o en otras cifras son 16 millones de adolescentes de 10 a 19 años en la región. A nivel global, este porcentaje es de 13%. En nuestra región, el porcentaje es de 15%. Es decir, nuestra región tiene un porcentaje un poquito más elevado que la media global. El informe que vamos a presentar, vamos a ver que la media regional es del 15%, es decir, que un 15% de adolescentes de 10 a 19 años sufre de un trastorno de salud mental, pero vemos que algunos países, sobre todo países del Caribe, tienen una media un poquito más alta, que está entre 18 y 19%, mientras que otros países tienen un promedio bastante más bajo. Pero entonces los promedios oscilan más o menos entre el 10-11% al 18-19%. Ese es más o menos los promedios que encontramos en nuestra región. Bueno, qué cifras estas y que nos dan pie para saludar en esa mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, 1 de cada 7 niños en la región de las Américas, niños, niñas y adolescentes, podrían estar enfrentando un problema de salud mental, de acuerdo a este informe reciente de la UNICEF, que lo ha medido de manera muy precisa. Sí, y probablemente, Belén, sea uno de los grupos más afectados en términos de salud mental con esta pandemia de COVID-19. El estar ausentes de sus actividades escolares presenciales, que para los niños es un escenario fundamental en la convivencia, en el desarrollo, no solo académico, sino también de socialización, todo lo cual significa parte integral de su formación. Eso por un lado. Por otro lado, en términos del aislamiento social, tanto los niños como los adultos mayores fueron quienes más sufrieron estos escenarios. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el reanudar actividades económicas esenciales en su momento y después actividades económicas, digamos, no tan esenciales, pues dio como resultado que las personas de edades intermedias, que conocemos como económicamente activas, fueran las primeras en estar fuera de casa, en estar de nuevo en sus ambientes laborales y por lo tanto socializando y demás. Entonces sí, estos extremos de la vida, estos extremos de los grupos etarios fueron los principalmente afectados por esta salud mental o en cuanto a su salud mental por motivo de la pandemia de COVID-19. Y Belén, bueno, hay una cantidad de estudios, tanto a través de encuestas que han denotado ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos incluso somáticos, es decir, con signos y síntomas, pero que de alguna manera delatan que detrás existe algún trastorno a la salud mental. Las personas con depresión, con ansiedad, con trastornos del sueño, etcétera, frecuentemente pueden tener dolores de cabeza, cefalea, dolor abdominal, colitis, que es un trastorno de la motilidad y del funcionamiento intestinal muy relacionado con nuestro estado anímico. De igual manera, estas personas pueden tener inestabilidad, digamos, cardiovascular, no extrema, pero sí son personas que frecuentemente nos dicen, percibo taquicardias, me ha subido la presión arterial, etcétera. Y todo ese conjunto de signos y síntomas a veces están muy relacionados con estos trastornos de la salud mental.
Y Belén, bueno, hay otro gran grupo también altamente impactado en su salud mental, que es el de los profesionales de la salud. Sí. Hay que decir que los profesionales de la salud, al inicio de la pandemia sobre todo, vivimos mucha incertidumbre por la preocupación de lo que significaba el riesgo de transmisión de la enfermedad. Los profesionales de la salud nos formamos en su momento para enfrentar situaciones de esta naturaleza, ¿no? Entonces lo que había que hacer era tomar el fusil e ir literal a la guerra contra una enfermedad desconocida, contra una enfermedad de alta transmisión, contra una enfermedad para la que había que proteger a la sociedad y protegernos también nosotros mismos. Entonces también hubo estudios, están publicados respecto del impacto que sufrieron los profesionales de la salud en su salud mental respecto de COVID-19. Y Belén, tampoco podemos dejar de decir que al inicio de la pandemia se vieron muchas escenas de agresión a profesionales de la salud, sí, por desconocimiento, personas que por temor a que el profesional de la salud fuera el vector de transmisión de la enfermedad en alguna comunidad, en algún grupo, etcétera, fueron agredidos. Esa es una realidad también, y en su momento lo señaló con mucha claridad la Organización Mundial de la Salud, de que hubieran medidas de protección contra agresiones hacia los profesionales de la salud. Todo esto fue un escenario de mucho impacto. Claro. Y el impacto de la economía, Belén. Muchas personas sufrieron descalabros significativos a su economía personal, familiar, etcétera, y eso no deja de ser impactante para la salud mental. Sin duda alguna es uno de los factores que muchas veces puede llevar incluso a la ruptura de familias, doctor, claro, de estos núcleos que deberían de ser pues la principal contención, sobre todo para los grupos más vulnerables, que usted ya mencionaba, el de los niños, niñas, adolescentes y el de los adultos mayores. ¿Por qué particularmente estos grupos y por qué hablamos de una vulnerabilidad? Con esto regresamos, doctor, si le parece, después de la siguiente pausa. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los compromisos adquiridos por las naciones en materia de salud mental no se alcanzarán. Preocupante que a pesar de que las naciones han visto los estragos que ha traído la COVID-19 a la salud mental de la población mundial, no se cumplan los compromisos adquiridos de inversión en ese rubro, lamentó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. El Atlas de Salud Mental revela cómo los sistemas sanitarios públicos están fallando al no brindar a las personas los servicios que necesitan en el momento en que la emergencia del coronavirus ha puesto de manifiesto la urgencia de apoyo a la salud mental. Con información sobre políticas, legislación, financiación, recursos humanos, disponibilidad y utilización de servicios y sistemas de recopilación de datos de salud mental de 171 países, el Atlas deja al descubierto la falta de avances en el liderazgo, la gobernanza y el financiamiento del sector. La depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el trastorno bipolar y la esquizofrenia son enfermedades mentales que afectan a más de 1 de cada 5 personas. El texto indica que para 2020, solo el 51% de los 194 Estados miembros de la OMS informaron que su política o plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, muy por debajo del objetivo del 80%. Además, apenas el 52% de los países cumplieron la meta relacionada con los programas de prevención y promoción de la salud mental, también muy por debajo del objetivo del 80%.
La única marca alcanzada ese año fue una reducción de la tasa de suicidios en un 10%, un problema para el que únicamente 35 países reportaron una estrategia política o plan de prevención independiente. La organización ha recomendado durante mucho tiempo la descentralización sistemática de la atención de salud mental a entornos comunitarios, pero solo el 25% de los países han integrado estos servicios a la atención primaria, informó Rocío López Fonseca. Estamos hablando hoy de salud mental en tiempos de COVID-19 y también post-COVID-19 para aquellos que ya han padecido esta enfermedad o han tenido un familiar muy cercano que infectó con el virus del SARS-CoV-2. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de estos grupos vulnerables y de alguna manera es su naturaleza la que los hace ser vulnerables, porque los niños particularmente están en un proceso de crecimiento donde, como usted bien lo explicaba, la convivencia es parte fundamental de su desarrollo en los primeros años, sí. la convivencia con sus pares. En el caso de los adolescentes que están en medio de esta transformación, pasando de niños a adultos, con todo lo que ello implica internamente, el manejo de las emociones por cuestiones hormonales. Y en el caso de los adultos mayores, doctor, también en esta etapa que empieza como de declive, donde el organismo ya no produce las suficientes hormonas que nos ayuden a sobrellevar ciertos eventos. Es decir, que la condición propia de las edades también tiene que ver con su salud mental, doctor. Sí, en el caso de los adultos mayores, no solo hormonas, sino también sustancias neurotransmisoras que participan de manera significativa en, digamos, la estabilidad emocional. Es un asunto, además de biológico, pues también social. Los adultos mayores, por ejemplo, vimos en muchos momentos países en donde literal se prohibía la entrada de adultos mayores a ciertos lugares públicos. Si bien en esencia era protegerlos, pero también imagínate el impacto que eso tenía de que el adulto mayor tuviera que estar confinado literalmente y en todo momento a un espacio en casa, ¿no? Cuando en esa etapa de la vida, efectivamente, Belén, es tan importante la convivencia con su propia familia, la convivencia con sus amigos generacionales, el salir al parque, el salir a las plazas comerciales, a ver, convivir, etcétera. Un momento tan importante, ¿no? Muchos de los adultos mayores están jubilados y optaron por su jubilación en virtud de tener entonces que el deseo de desarrollar otras actividades, ¿no? Entonces viene una pandemia que los lleva a un confinamiento y bueno, no sé si vaya a decir algo incorrecto, pero a lo mejor generar en su corazón, en su pensamiento, en sus sentimientos, pues que el tiempo corre, ¿no? Claro. El tiempo corre y qué difícil que hayan transcurrido ya casi 2 años y en muchos momentos ellos hubieran tenido que estar en confinamiento, ¿no? Claro, y ser uno de los grupos también de mayor riesgo para la enfermedad, claro, les generó mucha ansiedad a los adultos mayores y el a de sus mayor familias. Riesgo. Así sí. es. La letalidad en el grupo por arriba de los 60 años fue la letalidad más alta en todo momento durante la pandemia. Doctor, mencionaba usted un asunto muy importante y que tiene que ver con la economía, el impacto económico de aquellos que perdieron sus empleos durante la pandemia, pero la descapitalización que ha representado para muchas familias esta enfermedad, doctor, y que evidentemente repercute en la salud mental. Por supuesto, Belén, la atención de un paciente con COVID-19 en el ámbito hospitalario privado es terrible, es tremenda. Los costos de la atención son altísimos. La atención en las instituciones públicas igual, es un muy alto costo de atención, pero lo absorbe el presupuesto del Estado, ¿no? Sin embargo, en el ámbito privado, pues hubo familias
que quedaron en bancarrota literal por motivo de la atención de un paciente crítico con COVID-19, que requirió a lo mejor, además de la hospitalización, terapia intensiva, intubación endotraqueal, etcétera. Y Belén, en esa misma línea de reflexión, algo que escuchábamos de Rocío López Fonseca hace un momento, que es el estrés postraumático. Esa es otra sección importante en el COVID-19. Estrés postraumático, que es esa afectación de la salud mental derivada de haber sufrido un estado, un momento o un escenario de alto riesgo, ¿no? En este caso, una enfermedad que puso en riesgo la vida, y el estrés postraumático puede durar meses o años, porque deja una secuela en el estado mental impresionante. Estrés postraumático lo han vivido las personas que van a la guerra, los veteranos de guerra. Estrés postraumático lo ha vivido la gente que ha sufrido un grave accidente, o que ha tenido un atentado, o que ha sufrido un momento de violencia. En fin, todo eso puede llevar a un estrés postraumático, y en el caso de una enfermedad devastadora como es COVID-19, en los casos críticos, puede llevar a esa situación de estrés postraumático también. Doctor, qué bueno que lo menciona, porque son muchos los comentarios que hemos recibido también de personas que han padecido COVID-19, que han transitado por la enfermedad de manera relativamente grave, y que este temor de volver a enfermar los mantiene en un estado de salud de salud emocional, pues muy intensa, ¿no? De saber que esto puede volver a ocurrir. Al primer síntoma de algo lo relacionan de nueva cuenta con la enfermedad, y por supuesto también todas las secuelas que en algunos de ellos ha dejado, el estar pensando si estas secuelas los ponen de nueva cuenta en riesgo por su vida, ¿no, doctor? Sí, Belén, indudablemente ese es otro apartado significativo de la salud mental afectada por COVID-19. Y otro, Belén, y qué lamentable de igual forma, es el incremento en la violencia intrafamiliar. El incremento, sobre todo en la violencia hacia los grupos más vulnerables. Hay algunos estudios que sugieren que esto se incrementó, posiblemente relacionado con los estados de confinamiento, los periodos de confinamiento. En familias que probablemente ya de suyo venían sufriendo de estos serios problemas de violencia intrafamiliar, y que bueno, el mayor contacto, hay que decirlo, seguramente generó mayor riesgo de incremento de este fenómeno. Qué pena, porque quizás en momentos difíciles como los que se viven en una pandemia que ha confinado a mayor tiempo estar en casa, pues ojalá y el escenario hubiera sido distinto, ¿no? El de mayor comunicación, el de mayor solidaridad, el de generar lazos de unión más sólidos, el de ayudarnos los unos y los otros. Muchos niños estaban en sus tareas escolares, las mamás apoyándolos, los padres de igual manera, y que preferentemente esos lazos de unión se hubieran hecho más fuertes, más sólidos, pero lamentablemente en muchos momentos ocurrió lo contrario, ¿no? El estrés intrafamiliar llevó a otras situaciones como los de incremento en la violencia intrafamiliar. Ese fenómeno también se ha medido a través de algunos estudios, y ha arrojado incremento en estos escenarios durante la pandemia. Doctor, lo que tendríamos que lamentar es que se cumplieron los pronósticos
que se hicieron al inicio de esta pandemia, de aquellos, incluso aquí usted lo comentó alguna vez, sobre los estragos en la salud mental que ocasionaría esta pandemia y que muy probablemente pudieran ser incluso mucho más, no quisiera decir destructivos, pero sí, digamos, terribles para la humanidad, incluso más que la propia pandemia. Sí, Belén, porque frecuentemente los daños a la salud mental se convierten en más crónicos, se vuelven más complejos. Los sufre no solamente la persona que vivió la enfermedad, sino todo su entorno, claro. Sobre todo el entorno familiar. Vamos a la pausa, doctor. Sí, Belén. Regresamos con mucho más de este tema. La salud mental de las niñas y niños debido a la pandemia dejará una huella imborrable. Esto es lo que advierte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El impacto de la pandemia en la salud mental de niños y jóvenes es incalculable y podría durar muchos años, advierte la agencia de la UNICEF, y agregó que al menos 1 de cada 7 niños ha sido afectado por los encierros, mientras que más de 1.600 millones de ellos han sufrido alguna pérdida de educación. La pandemia de COVID-19 está pasando una factura muy alta en la salud mental de niños y jóvenes, una afectación que también le cuesta a las economías unas pérdidas estimadas en $390,000 millones al año, según revela un nuevo informe de la UNICEF. Ya antes de la pandemia, más de 1 de cada 7 niños y adolescentes de entre 10 y 19 años en el mundo padecía algún trastorno mental diagnosticado y 46,000 decidían quitarse la vida al año, una realidad que se ha agravado con la emergencia sanitaria. Los confinamientos y las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia alejaron a ese colectivo de componentes clave para el desarrollo de los niños como la familia, los amigos, las aulas y el juego, lo que dejará una huella imborrable en ellos, advirtió el organismo internacional. De acuerdo con una encuesta internacional de UNICEF, en 21 países, 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24 años respondió que a menudo se siente deprimido o tiene poco interés en hacer las cosas. Los datos más recientes indican que al menos 1 de cada 7 niños ha sido directamente afectado por los encierros, mientras que más de 1.600 millones han sufrido alguna pérdida en materia de educación. La interrupción de las rutinas, la educación, la recreación, así como la preocupación por los ingresos familiares y la salud, hace que muchos jóvenes se sientan temerosos, enojados o preocupados por su futuro. Hasta ahora, los trastornos mentales diagnosticados son el síndrome de atención con hiperactividad, la ansiedad, autismo, trastorno bipolar, trastorno de conducta, depresión, trastornos alimentarios, discapacidad intelectual y la esquizofrenia. Todos estos padecimientos pueden dañar la salud, la educación y la capacidad de generar ingresos de los niños y jóvenes. El impacto en la vida de los niños es incalculable, pero en términos económicos sí tiene un costo para las sociedades. La London School of Economics estima que las contribuciones perdidas debido a los trastornos mentales que conducen a la discapacidad o la muerte entre los jóvenes sumarían casi $390,000 millones al año, informó Rocío López Fonseca. Muy completo este informe de Rocío López Fonseca, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, sobre el impacto que esta pandemia ha tenido en la salud emocional de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y lo decíamos antes de irnos a la pausa, se podría estar cumpliendo este pronóstico de que la pandemia incluso podría generar un fenómeno más nocivo en la población, que es el de la salud mental, doctor. Efectivamente, Belén. Y reflexionaba hace un momento que escuchaba esta cápsula de que, por supuesto, ojalá y nunca hubiera ocurrido esta pandemia, pero que al analizar lo que debería dejar como enseñanzas el
relativo a esta experiencia que han vivido niñas, niños, adolescentes, de cómo cuidar su salud, sobre todo en términos de enfermedades respiratorias, va a ser también una enseñanza muy importante para el futuro, para su vida. Insisto, ojalá y nunca hubiera ocurrido la pandemia, pero habiéndola vivido, tenemos que aprender también a sacar las enseñanzas que debió habernos dejado. Y una de esas va a ser cómo protegernos de enfermedades respiratorias para el futuro. Y no solamente de las enfermedades respiratorias que pueden representar un riesgo de epidemia o de pandemia, sino de todas las enfermedades respiratorias. Adquirir una cultura del autocuidado y del cuidado a los demás. Adquirir una cultura en donde el tener síntomas respiratorios nos lleve inmediatamente a proteger nuestras vías respiratorias como respeto a los demás, porque quien padece una enfermedad respiratoria y protege sus vías respiratorias está protegiendo a su entorno, y debemos aprender que incluso ante cuadros gripales comunes y corrientes hay que cuidar, hay que proteger la vía respiratoria, hay que evitar saludar de mano, hay que lavar nuestras manos frecuentemente, hay que procurar no acudir a lugares concurridos para evitar la transmisión a otros. No necesariamente porque eso represente un riesgo de que toda enfermedad respiratoria se vuelva una epidemia o una pandemia, sino incluso para las enfermedades comunes que son estacionales, ¿no? Y esta enfermedad se va a convertir en una enfermedad estacional. Entonces hay que aprender también todo eso. Muchos países orientales lo tienen muy claro. Muchos países orientales en años previos a esta pandemia COVID-19, por décadas, tú los ves frecuentemente en el transporte público con un cubrebocas y asumes que es una persona que empezó a tener síntomas respiratorios, y ellos aprendieron de mucho tiempo atrás que esto hay que hacerlo porque, por ejemplo, ellos han aprendido que los brotes de influenza, por ejemplo, se pueden convertir en epidemia, en pandemia, etcétera, y por eso se protegen de forma inmediata, lo hacen como parte de una cultura, ¿no? Claro. Y bueno, aterrizo el comentario con lo siguiente, Belén. Yo lo he visto y me parece que es motivo de reconocerlo a las niñas, niños y adolescentes. Se han generado un nivel de alta sensibilidad y alta responsabilidad con motivo de COVID-19. Lo veo en los escenarios cotidianos en donde atiendo a algún paciente, algún integrante de la familia, y mira, se nota la preocupación de los niños o de los adolescentes respecto de que no vaya a enfermar el más vulnerable de la familia, que puede ser el padre, la madre, el abuelo, etcétera, y adoptan posturas y adoptan conductas de alta responsabilidad, ¿no? Aislamiento, cuidar lo relativo a limpieza de superficies, etcétera. O sea, ellos están muy involucrados mentalmente y están muy involucrados anímica y socialmente con estos temas de la pandemia de COVID-19. Les ha generado un alto sentido de responsabilidad. Y eso, Belén, es formativo y se puede quedar para siempre en su estructura de formación, sobre todo de autocuidado a su salud. Insisto, pues hay que sacar, si algo bueno podemos decir, hay que sacarlo de esta pandemia de COVID-19, ¿no? Y siempre son los niños, y principalmente los niños y niñas, doctor, los que
son los primeros en ponerse su cubrebocas y en no quitárselo, incluso hasta a veces pidiéndole a los adultos que se pongan su cubrebocas, ¿no? Exactamente, en muchas cosas nos indican, nos educan, nos vigilan, son nuestros centinelas, y qué bueno que eso ocurre, Belén, ¿eh? Sí. Es formativo, es Totalmente. formativo. Son las generaciones, doctor, que Claro. tendrán que enfrentar seguramente muchas más pandemias, porque así ha sido el ciclo, así Sí. lo hemos visto a lo largo de la humanidad. Esto no se va a terminar con COVID-19, como usted dijo, ya se convertirá en una enfermedad estacional, vendrán nuevos virus, nuevas Claro. bacterias, y por eso es importante hacer conciencia. Me parece que como nunca antes, doctor, Sí. y abonando a este comentario que usted hace, habíamos tenido tan claro el proceso de transmisión de los virus o incluso de las bacterias, hoy que estamos hablando de virus por tratarse del SARS-CoV-2, pero creo que nos ha quedado bastante claro, y si esto lo traspolamos a otros virus, a otras bacterias, Sí. seguramente nos ayudará mucho lo que hemos aprendido. Sí, es válido transpolar muchas de las enseñanzas. Por ejemplo, lo relativo a la distancia que recorre una gota, un aerosol de una persona enferma que tose, estornuda, etcétera, pues eso va a ser válido para cualquier enfermedad respiratoria, y por lo tanto el espacio entre persona y persona de 2 metros va a ser válido. Ahora sí que como dice el dicho aquí en China, va a ser válido el uso de cubrebocas, el lavado de manos. Eso llegó para quedarse y tenemos que incorporarlo a nuestra cultura del autocuidado en salud. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias por su tiempo y sus conocimientos. Gracias, Con mucho doctor. gusto, Belén. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.